Crecí en un pueblo pequeño cerca de Concepción, en una casa modesta de 2 pisos con mis papás y mi hermana mayor, Graciela, que solo me llevaba 2 años, pero a veces parecía que vivíamos en mundos completamente distintos. Mi papá tenía un pequeño café en el centro que alcanzaba para que estuviéramos relativamente cómodos mientras mi mamá se quedaba en casa y a veces le echaba una mano en el local. No era una vida de lujo, pero salíamos adelante. Bueno, al menos algunos de nosotros. Graciela, mi amor, esa presentación estuvo absolutamente brillante. Recuerdo a mi mamá derritiéndose de orgullo una tarde después de un acto del colegio. Vas a llegar muy lejos, eres tan talentosa. Yo me quedé en la puerta, todavía con mi propio diploma de la Feria de Ciencias en la mano, pero nadie pareció verlo. Siempre era igual. Graciela era la estrella y yo era la sombra. Ese fue el patrón de toda mi infancia. A Graciela le compraban el último celular. A mí me pasaban el suyo viejo con la pantalla rajada. Ella estrenaba ropa de marca y yo heredaba lo que ya no quería. En cada reunión familiar, el tema principal eran los logros de Graciela. ¿Supieron el puntaje que sacó Graciela en la prueba nacional? Le contaría seguramente mi papá a los parientes. Quedó en el percentil más alto y además es presidenta del club de debate del liceo. Yo aprendí a desvanecerme en el fondo de esas conversaciones, sabiendo que mis notas estables y mi rol de tesorera en el club ambiental no iban a merecer ni una mención. No es que me fuera mal, me iba bien, pero en mi casa, bien, era casi lo mismo que fracaso. Estela, me dijo una vez mi mamá mientras la ayudaba a doblar ropa, deberías pensar en algo práctico para tu futuro. Quizá algo en ventas o en atención al público. No tiene nada de malo un trabajo honesto. Las palabras me dolieron, pero ya estaba acostumbrada a esos recordatorios constantes de mis supuestas limitaciones. Lo que no me acostumbré fue a la forma en que parecían esforzarse para reforzarlas. Ahora que miro hacia atrás, entiendo que esos años estaban preparando el escenario para todo lo que vendría después. Las comparaciones, las frases hirientes, el mensaje claro de que yo valía menos que mi hermana. Todo eso dejó marcas que tardarían años en sanar. Pero a veces las heridas más profundas se convierten en la mejor motivación. Y mi familia no tenía idea de cómo su propia conducta iba a terminar marcando el futuro de todos. Todavía recuerdo el día en que Graciela recibió su carta de admisión a la universidad. La casa entera explotó en celebración. Mi mamá le hizo su comida favorita. Mi papá llegó con una botella de vino caro y se pasaron toda la noche planeando su futuro. Nuestra niña brillante se va a una de las mejores universidades de Santiago. Mi mamá no dejaba de sonreír. Llevamos ahorrando para este momento desde que naciste, mi vida. Yo me senté en silencio en la mesa, empujando la comida con el tenedor, tratando de imaginar cómo sería mi propia celebración dentro de 2 años. Debería haber sabido la respuesta. Cuando llegó mi turno, la reacción no pudo ser más distinta. Yo había trabajado duro para mantener buenas notas. Me metí a varios talleres, incluso tomé cursos extra para fortalecer mis postulaciones, pero nada de eso pareció importar. Universidad. La risa de mi mamá fue corta y cortante cuando saqué el tema. Estela, sé realista. Simplemente no podemos costear eso para ti. Y además, tú no eres material para la universidad. ¿Y todo el dinero que ahorraron para Graciela? Pregunté con la voz temblando. Mi papá carraspeó incómodo. Eso fue distinto, dijo. Tu hermana tenía un camino claro, notas excepcionales. Tú estás más para algo práctico. Hizo una pausa y cambió de tono. Hablando de eso, me vendría bien otra mesera en el café. No podía creer lo que estaba escuchando. Puedo trabajar mientras estudio, supliqué. Solo ayúdenme a empezar. Podemos pedir prestado para algún pariente o sacar un crédito. Yo les devuelvo hasta el último peso con intereses. Lo firmo ante notario si quieren. En esta familia no pedimos préstamos por principio, sentenció mi mamá con frialdad. No pedimos dinero prestado y no vamos a cambiar nuestros principios solo por ti. Acepta tus límites y busca un trabajo que te corresponda. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero al amanecer la determinación empezó a reemplazar el llanto. Fui a ver a las únicas personas que de verdad me habían visto siempre. Abuelo, abuela, necesito su ayuda. Les conté todo entre sollozos sentada en la mesa de su cocina. No puedo simplemente renunciar a la universidad. No puedo.
Los ojos de mi abuelo Manuel se llenaron de una mezcla de rabia y tristeza. No tenemos ahorros en efectivo, mi niña, dijo despacio, pero voy a ver qué puedo hacer. Ningún nieto mío se va a quedar sin estudiar por culpa de eso. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Primero la desilusión cuando el banco les rechazó un crédito, luego el momento en que mi abuelo anunció que iba a vender la vieja casa de campo y el terreno que tenían en el sur. La venta de la propiedad alcanzó justo para cubrir mi matrícula completa y un presupuesto modesto para mis gastos. Postulé para estudiar Administración e Inversiones en una universidad de Santiago, lo más lejos posible de las miradas de lástima y de los comentarios de mi familia. El día que me fui, mis papás ni siquiera se aparecieron en el terminal. Solo estaban mis abuelos, mi abuela Rosa abrazándome fuerte y mi abuelo limpiándose unas lágrimas que fingía que no eran lágrimas. A partir de ese día me alejé por completo de mis padres. En las vacaciones, cuando tenía que volver al pueblo, me quedaba con mis abuelos en su casa más pequeña. Lo que habían hecho por mí lo significaba todo. Y cada vez que cruzaba la puerta de esa casa sencilla, recordaba lo que era el verdadero apoyo familiar. Después de 4 años de esfuerzo terminé por fin la carrera, volví a mi ciudad con el título recién impreso y la cabeza llena de planes. Pero la realidad pegó fuerte. El mercado laboral no estaba precisamente ansioso por recibir recién egresados. Pasé semanas mandando currículums sin respuestas prometedoras hasta que por fin conseguí un puesto en una pequeña empresa de corretaje. No era la gran firma de inversiones con la que había soñado, pero era un comienzo. Encontré un departamento modesto en las afueras de la ciudad, nada elegante, pero era mío, y lo pagaba con mi trabajo. Entonces llegó la llamada que menos esperaba. Estela, la voz de Graciela sonó empalagosa al otro lado de la línea. Hace años que no hablamos. Deberías venir a cenar este fin de semana. Me encantaría ponernos al día. Algo en su tono debería haberme advertido, pero acepté. Quizá el tiempo había cambiado las cosas. Quizá por fin podríamos tener una relación de adultas. No pude estar más equivocada. Cuando llegué a la casa de Graciela esa noche, supe de inmediato que había caído en una trampa. Mis padres ya estaban allí junto a Tomás, su novio, un tipo de traje caro que apenas me saludó. El interrogatorio empezó en cuanto nos sentamos. Entonces, Estela, dijo mi mamá con el tenedor en el aire, cuéntanos de ese trabajo tuyo. Estoy trabajando en una corredora pequeña. Respondí tratando de mantener la voz firme. Es una empresa chica, pero... Graciela se rió antes de que pudiera terminar. ¿Corredora?, dijo. ¿Te refieres a esos locales que parecen tiendas de descuento? La verdad, no necesitabas un título para eso. Cualquiera entra de la calle y le dan trabajo. No es como lo mío. Miró a mis papás con sonrisa de orgullo. Yo trabajo como jefa de área en el Banco Central del Sur. Mi mamá se iluminó. Y Tomás es abogado en Luna y Pizarro, añadió, uno de los estudios más importantes del país. Tomás asintió con suficiencia. Primerísimo nivel, comentó. Te lo dije, suspiró mi mamá. La universidad no era necesaria para ti. Un desperdicio total de la casa de campo de tus abuelos. Mi papá se echó a reír mientras hacía girar la copa. Igual mi oferta sigue en pie, dijo. Podría contratarme a una mesera titulada en el café. Imagínate lo que dirían los clientes cuando una universitaria les sirva las papas fritas. Todos se rieron, menos yo. Me quedé mirando el plato, moviendo la comida como cuando era niña. ¿Y dónde estás viviendo?, preguntó Graciela, aunque yo no lo había mencionado todavía. En un departamento por la calle Los Pinos, respondí en voz baja. La mesa estalló en exclamaciones fingidas. Los Pinos, repitió Graciela abriendo los ojos. Estela, ese es el peor barrio de la ciudad. Solo, ya sabes, gente que no puede pagar algo mejor vive allí. Mendigos, susurró mi mamá haciendo un gesto con la mano. Se refiere a mendigos. Y otra vez las risas. Algo dentro de mí se quebró. 4 años lejos de ellos no habían cambiado nada. Seguían siendo igual de crueles y soberbios que siempre. Me levanté tan rápido que la silla rechinó contra el suelo. ¿Saben qué?, dije. Prefiero parecer una mendiga antes que parecerme a cualquiera de ustedes. Al menos yo llegué donde estoy sola, sin vivir pegada al dinero de papá ni a los apellidos de nadie. Agarré mi bolso y me fui hacia la puerta, ignorando sus protestas mientras salía a la noche, y mientras caminaba prometí que sería la última vez que los vería. La vida tiene la costumbre de sorprenderte
Justo cuando crees que tocaste techo, yo seguía trabajando en la corredora chica, haciendo lo mejor que podía. Pero sintiéndome estancada cuando sonó el celular una tarde, era Laura, mi antigua compañera de universidad. Estela, no lo vas a creer. Casi gritaba de la emoción. ¿Te acuerdas del grupo de inversiones Mirador, ese con el que siempre soñábamos? Hizo una pausa. Acaban de abrir oficina en Santiago y están buscando gente nueva. Ya hablé bien de ti. El corazón se me aceleró. Mirador era uno de los nombres más grandes del sector. Esa noche actualicé mi currículum y pasé la semana siguiente preparándome para la entrevista. Cuando entré a la oficina provisional, tuve la sensación de que todo en mi vida me había traído hasta ese momento. La entrevista fue dura. Me bombardearon con preguntas sobre mercados, portafolios y estrategias, pero todas esas horas extras que había pasado en la corredora, todo el estudio adicional en mis ratos libres, valieron la pena. Una semana después recibí la llamada. Estaba dentro. Desde el primer día me volqué al trabajo. Mientras otros se iban a las 5, yo me quedaba armando propuestas, revisando informes, pensando ideas nuevas. Mi primer proyecto grande fue manejar la cartera de una empresa tecnológica mediana. En el primer trimestre logramos un rendimiento cercano al 40%. De pronto todos empezaron a notar mi nombre. Estela, esto es excepcional, me dijo mi jefe en la evaluación de los 6 meses. Junto con sus elogios, llegó un bono que superaba todo lo que había ganado en un año en la empresa anterior. Pero para mí no era suficiente. Seguí trabajando más, tomé proyectos más grandes, me hice la reputación de convertir inversiones flojas en buenas oportunidades. Los bonos crecieron y yo ya tenía un plan para cada peso. 2 años después de entrar a Mirador, entré a una automotora de lujo. El vendedor seguramente pensó que me había equivocado de lugar hasta que señalé el modelo más caro y dije, quiero ese. 1 hora más tarde estaba estacionando frente a la casa de mis abuelos en un auto brillante con un gran lazo rojo arriba. La mandíbula de mi abuelo se cayó cuando le puse las llaves en la mano, pero todavía no era todo. Al mes siguiente firmé la compra de un departamento espectacular en Altavista, el edificio más nuevo y exclusivo del sector. Ventanas de piso a techo, cocina con cubierta de mármol, una vista que hacía sentir que la ciudad entera estaba a tus pies. Una mañana salía del edificio con el café en la mano cuando escuché una voz que conocía demasiado bien. Estela, Graciela estaba allí, con ropa deportiva de marca, mirándome como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Tomé un sorbo de café sin apuro, disfrutando el momento. Vivo aquí, respondí señalando los últimos pisos del edificio. Acabo de comprar un departamento. La expresión en la cara de Graciela fue indescriptible, mezcla de sorpresa, desconcierto y, por primera vez en mi vida, envidia. Una semana después de ese encuentro, sonó mi teléfono otra vez. Ver el número de mis padres en la pantalla ya era raro. Llevaban años sin llamarme y, para colmo, estaban cerca y querían pasar a verme. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Cuando cruzaron la puerta de mi departamento, sus caras valieron oro. Mi mamá recorría con la mirada las ventanas enormes, los muebles, la cocina, mientras mi papá se quedaba parado junto a la entrada como si tuviera miedo de tocar algo. «Está muy bonito todo», dijo mi mamá al fin, pasando la mano por la cubierta de mármol. «Se nota que te está yendo bien». «Me va bien», respondí simplemente, invitándolos a sentarse en el sofá. Se miraron entre ellos antes de que mi mamá carraspeara. «Tenemos noticias», dijo. Graciela se comprometió con Tomás. Lo anunciaron en la fiesta de compromiso. Fiesta a la que, por supuesto, yo no había sido invitada. «La boda es en 6 meses», continuó. «Y como es tradición, ofrecimos pagar la mitad de los gastos». Mi papá se movió incómodo. «El presupuesto total es de 60,000», añadió. «Tomás viene de una familia muy importante, hay ciertas expectativas». Tomé agua y casi me atraganté. «Déjame adivinar», dije. «Necesitan 30,000». «Exacto», se le iluminó la cara a mi mamá. «Y como a ti te va tan bien, viviendo en este lugar, trabajando en ese grupo de inversiones, pensamos que quizá podrías prestarnos el dinero». «¿Quieren que yo ponga la plata?», pregunté sin rodeos. «Un préstamo», se apuró a decir mi papá. «Un préstamo, te lo vamos a devolver. Lo podemos firmar ante notario». «Sabemos que es mucho», agregó mi mamá. «Pero ya no podemos echar marcha atrás.
Sería muy vergonzoso con la familia de Tomás, esperan cierto nivel. Como cuando yo quería ir a la universidad. La interrumpí. Cuando les supliqué ayuda. Cuando les ofrecí firmar un documento legal prometiendo devolverles todo. La cara de mi mamá se tiñó de rojo. Eso fue distinto, murmuró. En ese momento. ¿Distinto por qué?, pregunté. Porque era yo la que pedía. Porque entonces sí se acordaron de sus principios para no pedir préstamos. Ustedes mismos me dijeron que en esta familia no se pedía dinero prestado. Estela, sé razonable, empezó mi papá, pero yo ya estaba de pie. Razonable habría sido que me apoyaran cuando tenían cómo y eligieron no hacerlo. Dije, razonable habría sido no tratarme como la mesera de la casa mientras guardaban todos sus ahorros para Graciela. Caminé hacia la puerta y la abrí. Yo tampoco presto dinero por principio, dije. Supongo que al final algo de la tradición sí se me pegó. ¿Cómo te atreves a echarnos nuestras propias palabras encima?, gritó mi mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Solté una carcajada corta. Después de todo lo que hicieron conmigo, corregí. Por favor, váyanse. Se marcharon hechos una furia. Mi mamá murmurando algo sobre lo desagradecida que era, y mi papá sin mirarme a los ojos. Cuando cerré la puerta sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mi vida los había enfrentado en mis propios términos, en mi espacio y desde una posición de fuerza. Al día siguiente volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Graciela. ¿Qué te pasa?, soltó sin saludo. Mamá me contó lo que hiciste. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me recosté en la silla de la oficina mirando el atardecer desde las ventanas. Egoísta, repetí. Me lo dice la misma que se burló de mi trabajo, de donde vivía, que se quedó con todos los ahorros de la familia y aún así quiere que yo pague tu boda. Somos familia, Estela, insistió. La familia se ayuda. Tú tienes el dinero. Todos saben que te está yendo bien. ¿Por qué no quieres ayudar? ¿Familia?, pregunté. Como cuando fui a tu casa y me llamaron mendiga delante de todos. Como cuando se rieron de la calle donde vivía. ¿También era familia ese día? Eso fue distinto, protestó. Estábamos bromeando, estás exagerando, ahora estás siendo ridícula. Lo ridículo es que en todos estos años nadie me llamó para saber cómo estaba hasta que necesitaron plata. Dije, si tanto necesitan dinero, pídeselo a mis papás. Ellos siempre dejaron claro quién era su verdadera familia. Eres una resentida y una desagradecida, explotó Graciela. Te crees mejor que todos porque tienes este departamento y ese trabajo, pero sigues siendo la misma hermanita patética que nunca dio la talla. La línea se cortó cuando colgó. Me quedé un momento en silencio, sorprendida al darme cuenta de que sus palabras ya no dolían, solo cansaban. Un domingo, cenando en la casa de mis abuelos como siempre, noté a la abuela más callada de lo normal. Al final, el abuelo habló. Tus padres nos llamaron ayer, dijo con voz pesada. Dejé el tenedor. Déjame adivinar, querían plata para la boda. La abuela asintió. Están desesperados, murmuró. Tu mamá habló largamente de obligaciones familiares cuando le dijimos que somos jubilados y no tenemos ese dinero. El abuelo siguió. Tu madre tuvo el descaro de sugerir que vendiéramos algo. Dijo que, total, ya habíamos vendido la casa de campo para tu universidad. Que por qué no vendíamos el auto. Me quedé helada. ¿El auto que les regalé?, pregunté. Ese mismo, dijo el abuelo. Ahí fue cuando le corté la llamada. Le dije que a diferencia de otras personas, nosotros no vendemos los regalos de la única nieta que se ha preocupado por nosotros. La abuela alargó la mano, apretó la mía. Los tres nos quedamos en silencio, más unidos que nunca. En un pueblo chico los chismes vuelan y mis padres se encargaron de empujarlos. En pocas semanas su versión de la historia se había regado por toda la familia y por medio barrio. Empecé a escuchar pedazos aquí y allá. ¿Supiste de la hija menor? Chismorreaba una amiga de mi mamá en el supermercado, sin saber que yo estaba en el pasillo de al lado. Se consiguió un trabajo de plata y ahora se cree mejor que todos. Ni les habla a los papás. Dice que son demasiado pobres para ella. En la iglesia algunos parientes me miraban con reproche cuando iba con mis abuelos. Mi tía Marta me llamó una noche cargada de juicio. Tu mamá me contó que ni siquiera la dejaste entrar a tu departamento cuando fue a verte. ¿Cómo puedes tratar así a tu propia madre? Podría haberme puesto a explicar, a defenderme,
Pero hace tiempo había aprendido que intentar justificarse frente a gente tóxica solo les da más armas. Así que dejé que hablaran, me concentré en mi trabajo y en mis abuelos, y dejé que los chismes giraran a mi alrededor como hojas secas. A 2 semanas de la boda, Graciela hizo un último intento. Apareció en mi edificio sin avisar, vestida con su ropa más cara, bajo su mejor sonrisa. «Estela, tenemos que hablar», dijo entrando como si el lugar fuera suyo. «Esto ya llegó demasiado lejos. Somos hermanas. No deberíamos estar peleadas». Me quedé de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, viéndola acomodarse en el sofá. «¿Por qué estás realmente aquí, Graciela?», pregunté. «Para hacer las paces», dijo con su sonrisa de concurso. «Y para que entiendas mejor la situación, verás. Los papás de Tomás no son solo gente con dinero, son dinero de toda la vida. Tienen contactos en todas partes. La boda tiene que ser perfecta». Se acomodó el anillo. «Los pagos finales vencen la próxima semana. El restaurante, la organizadora de la boda, las flores. Si mamá y papá no ponen su parte va a ser una vergüenza. Los papás de Tomás se van a enterar de que no pueden pagar y eso me va a perjudicar. Así que esta visita no es realmente por reconciliación», dije. «Es por la plata». «No, o sea, sí, pero…» Se levantó y se acercó, poniéndome la mano en el brazo. «Estela, por favor. Eres mi hermana, necesito tu ayuda. Tenemos que causar una buena impresión». Aparté su mano con calma, caminé hasta la puerta y la abrí. «No me interesa impresionar a los papás de Tomás. No me interesa tu boda perfecta y, sobre todo, no me interesa lo que ustedes piensen de mí», dije. «Esto se terminó». «Estás cometiendo un gran error», dijo con la voz temblando de rabia. «Te vas a arrepentir». Sonreí sintiendo una paz extraña. «No, Graciela. Por primera vez en mi vida estoy segura de que no». Unos días después, mi celular se encendió con un mensaje de Sandra, una compañera de la universidad que seguía en contacto con gente del círculo de Graciela. «Creo que deberías saber lo que pasó ayer en el club de campo», escribió. «Tus papás al fin tuvieron que decir la verdad a la familia de Tomás. Ya no podían seguir esquivando las llamadas de la organizadora. Fue un espectáculo. Pude imaginarlo. El comedor elegante del club, los padres de Tomás con sus trajes impecables, el momento en que mis papás confesaron que no podían pagar la parte que habían prometido. Según Sandra, la madre de Tomás casi se puso morada de la rabia. La luna de miel soñada se canceló. El champán francés se cambió por algo más barato. Las flores de diseñador se redujeron. Al final los padres de Tomás aceptaron cubrir todos los gastos. Pero el daño ya estaba hecho. La boda se realizó igual, aunque más modesta. Yo no fui invitada. Mis abuelos sí recibieron invitación, pero la rechazaron con una nota cortés hablando de otros compromisos. Ese sábado lo pasamos juntos en su patio, comiendo algo simple y hablando de cualquier cosa menos de la ceremonia que ocurría al otro lado de la ciudad. Una semana más tarde, las fotos de la boda empezaron a aparecer en redes. Me encontré desplazando el dedo por la pantalla una noche, con una copa de vino en la mano, estudiando cada gesto. Allí estaba Graciela con su vestido de diseñador, Tomás rígido a su lado, los padres de él posando como estatuas caras. Mis padres se veían fáciles de identificar, con trajes nuevos que seguramente estaban comprados a crédito, tratando de encajar en ese mundo de apellidos y de clubes exclusivos. Pero sus sonrisas se veían tensas, sus posturas forzadas. Los padres de Tomás aparecían en pocas fotos y, en alguna, la madre lo miraba con esa expresión que se tiene cuando se pisa algo desagradable. Sandra me mandó algunos comentarios en las semanas siguientes. Graciela y Tomás se mudaron a una casa que los padres de él les compraron de regalo de boda. Mis papás casi no iban. Al parecer tampoco eran exactamente el tipo de familia que la suegra había imaginado para los domingos. Yo no he vuelto a hablar con mis padres ni con Graciela desde antes de esa boda. Dudo que lo haga alguna vez, sentada ahora en mi departamento, viendo cómo el atardecer tiñe de dorado los edificios de Santiago. Siento por fin que estoy en paz con esa idea. Hay puentes que, una vez quemados, es mejor dejarlos así.